Bueno, yo puse ahí el rol de enfermería en el cuidado del dolor. Por ahí hablar de cuidado de dolor suena como medio extraño. Em, Quizás faltó la palabra en el cuidado terapéutico del dolor. Creo que la palabra terapéutica quizás sería redundante porque nosotros nuestro cuidado es netamente terapéutico, ¿no? Así que en realidad no es que vamos a cuidar que el paciente tenga dolor, sino que es justamente todo lo contrario. Vamos a valorar cuando el paciente tiene dolor y vamos a cuidar al paciente para que no padezca este dolor o que su padecimiento sea el menor posible, ¿sí? Eh, lo que vamos a ver hoy es, no vamos a ver demasiado fisiopatología en sí del dolor, ni clasificación, porque eso se supone que ya lo tienen incorporado del año pasado, de cuando vino en la parte de adulto, ni los tipos incluso de dolor, no me pareció como importante, porque se supone que ya lo tienen que traer del año pasado. De todos modos, hay un montón de artículos o de bibliografía que habla acerca de la clasificación de los tipos del dolor y la fisiopatogenia, etcétera, etcétera, que así que no, por ahí no, no va al caso que ahora lo compartamos. Sí me parece, digamos, muy importante resaltar que cuál es nuestro rol como enfermeros en la terapéutica, en el cuidado del dolor. Bueno, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la OMS también eh, hace eco un poco de esta definición, habla de que el dolor es una experiencia. Por lo tanto, como experiencia, requiere de que la viva o la lleve adelante o la desarrolle un individuo, ¿sí? Y es una experiencia que, según la definición, la podríamos considerar como subjetiva, ¿sí? O sea que es propia, es de cada individuo. Es una experiencia que la percibe cada individuo, ¿sí? Y en esa percepción eh, vamos a poder ver con el pasar del tiempo, que ustedes ya una vez que adquieran práctica, que cada individuo vive el dolor, ¿sí? O lo experimenta de maneras diferentes, con sensaciones diferentes, con manifestaciones diferentes, ¿sí? Por lo tanto, nuestro papel o uno de nuestros papeles fundamentales en la valoración del dolor va a ser conocer justamente cómo vive la experiencia el individuo. Por lo tanto, es una experiencia sensitiva y emocional. La siente, la percibe y la vive el individuo afectado. Y también va no solamente a afectar a su biología o a su cuerpo, sino también va a afectar a las dimensiones social, a las dimensiones psicológicas, ¿sí? A todo el conjunto de emociones y va a ser manifestado, en el caso de los niños, a través de las emociones, ¿sí? Obviamente que es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, no es una experiencia agradable para ningún individuo vivir el dolor y experimentarlo. Y siempre este dolor va a estar asociado, ¿sí?, a un daño tisular, o sea, un daño en el organismo actual o potencial. Es una vivencia sustancial a la propia existencia del ser humano. O sea, el dolor y el ser humano son cuestiones que van de la mano. La experiencia del dolor es parte del ser humano también. Desde que nacemos, durante todo el ciclo vital, hasta el momento de la muerte, es parte de la vivencia del ser humano.
Y tiene el dolor, al momento de ser experimentado, al momento de percibirlo y al momento de ser manifestado, incluso, componentes afectivos, sensoriales, cognitivos, socioculturales, psicológicos, espirituales, o sea, todas las dimensiones del ser humano van a verse atravesadas por la experiencia sensitiva y emocional desagradable del dolor que va a experimentar o que va a percibir del dolor. Por lo tanto, el gran desafío que tenemos como profesionales es poder tratar, en función de conocer la vivencia y la experiencia del dolor de cada persona, y de partiendo de la premisa de que es una vivencia subjetiva, vamos a tratar de objetivizarlo lo mayor posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder plantear un plan de cuidados acorde a esa vivencia o esa experiencia del individuo. Es por lo tanto el manejo, la terapéutica del dolor, tratar el dolor, es por lo tanto una parte muy importante del cuidado de la salud. ¿Sí? Y digo el cuidado de la salud que involucra dentro del cuidado de salud el cuidado enfermero. Entonces, desde ya tenemos que pensar que el tratamiento del dolor o el abordaje del dolor es de todo el equipo de salud. ¿Sí? Se puede definir o darle una jerarquía, y a esto quiere decir que se le tiene que dar una importancia y ponerlo como el quinto signo vital. ¿Sí? Esto es para enfatizar el significado, para poder darle jerarquía al dolor. ¿Sí? Y en esto poder impactar en la conciencia de todos los profesionales de salud para que todos podamos pensar de que es tan importante como la temperatura corporal, como valorar la frecuencia respiratoria o valorar la respiración, como valorar la función cardíaca, la tensión arterial, la saturación de oxígeno. El dolor también debe ser valorado dentro de esa jerarquía como signo vital, ¿sí? Y también justamente para darle el manejo oportuno y eficaz, ¿sí? En el momento en que la persona necesita que se trate el dolor y que este tratamiento pueda ser efectivo, o sea, pueda tener una evaluación positiva una vez que uno implementa la terapéutica del dolor. Por lo tanto, y aún más en el área pediátrica o del niño, de las niñas, de los adolescentes, incluso hasta de los neonatos, ¿sí? Es una parte esencial, ¿sí? Tanto la evaluación o valoración del dolor como su tratamiento. Que desde hace unos años a esta parte se empezó a desmistificar un poco esto de que los niños al nacer tienen su sistema nervioso central no totalmente maduro. Por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos que recién el niño entre los 2 o 3 años controla los esfínteres? Entonces ahí eso ya es un signo de madurez de su sistema nervioso central. Entonces con esta premisa de que el niño todavía tenía órganos, aparatos y sistemas que no estaban del todo maduros, no percibían o no sentían el dolor de manera igual que un adulto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el dolor, digamos, era tratado como algo muy, o sea, como que no le daban demasiada importancia, no lo jerarquizaban. Y luego del paso de los años, más o menos de la década del 80 en adelante, empezaron a investigar y pudieron llegar a la conclusión, no hace mucho tiempo atrás, pero ya hace más o menos 2 décadas, que empezaron a poder ver y observar de que en realidad sí el niño siente dolor, percibe el dolor, experimenta el dolor, ¿sí? Pero hay una gran barrera, que es una de las cuestiones que nosotros tenemos que sortear como profesionales, que es la expresión del dolor. Un adulto tiene la capacidad de manifestarlo verbalmente
y decirnos exactamente a dónde está ubicado, cómo es, cuándo empieza, cuándo termina, y lo puede caracterizar, y entonces todo eso nos hace que tengamos un pool de información que la misma persona que lo está sintiendo nos lo está manifestando. Ahora, no tenemos esa gran ventaja con el niño, porque el niño, cuando no habla, ¿sí? Ahora, cuando ya hablamos de un niño de pasado los 5 o 6 años, sí ya tenemos esta ventaja, ¿sí? Pero bueno, podemos a veces encontrarnos con niños donde no podemos, o donde no supimos o no pudimos desarrollar confianza en la relación terapéutica, y a veces se va a dificultar que lo manifieste abiertamente verbalmente. Pero al pensar en niños menores de 3 años, por ejemplo, se dificulta muchísimo porque no lo pueden manifestar de esta forma, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no lo estén experimentando. Incluso en el neonato prematuro, o sea, aquel que nace antes de tiempo. ¿Sí? Hay estudios que han comprobado que los neonatos padecen el dolor de igual forma que un niño pediátrico. Y a través de signos que ahora más adelante los vamos a ver, que son los fisiológicos y los conductuales, se puede valorar el dolor en los neonatos e incluso se puede tratar. Y ya de hace un tiempo a esta parte se cayeron muchos mitos de esto de que los neonatos no sufrían dolor, de que no era necesario darle antiinflamatorios, no esteroides, por ejemplo. Hoy por hoy se utilizan opiáceos, se utilizan antiinflamatorios no esteroides en el tratamiento del dolor del neonato. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar o a estudiar estrategias para poder vencer estas barreras de comunicación, ¿sí? Que por ahí tenemos con niños, sobre todo con niños menores de 3 años, para que podamos interpretar, ¿sí? Y objetivizar lo mejor posible esta experiencia del dolor en los niños. Bien, vamos con la siguiente, ahí está. La valoración y el tratamiento del dolor requiere que el personal de enfermería, lo que yo les decía recién, genere una relación de confianza terapéutica con la persona o con el niño o la niña que experimenta el dolor. También con los padres o con los acompañantes o quien esté a cargo de ese niño, ¿sí? Porque son ellos quienes más lo conocen a ese niño. Y son ellos que probablemente han vivido alguna experiencia pasada también del dolor con este niño. Digo, por ejemplo, los papás, a medida que pasa el tiempito, van conociendo a cada uno de sus niños y van viendo cómo experimenta y cómo padecen el dolor y qué manifestaciones pueden ver, sobre todo conductuales, cuando el niño padece un dolor, por ejemplo, cuando se cae y se golpea. ¿Sí? Los padres incluso, o los cuidadores principales de los niños y de las niñas, puede ser un abuelo o los tíos, ya empiezan hasta a conocer el tipo de llanto, cuando el niño llora por sueño, cuando el niño, por ejemplo, llora por hambre o cuando llora por dolor. ¿Sí? Eso también empieza a, a conocerse. Entonces, ahí está el secreto o la estrategia para poder indagar también en estos cuidadores o en los padres, las madres, ¿sí? Que quiénes son los que conocen aún más, ¿sí? Este tipo de manifestaciones en los niños. La adecuada valoración y evaluación del paciente pediátrico con dolor nos va a permitir realizar una efectiva y personalizada intervención de enfermería. Justamente es personalizada porque la experiencia del dolor es individual, ¿sí? Y es única. Cada persona vivencia y experimenta el dolor de manera diferente, ¿sí? Que incluye no solo el aspecto biológico, esto que venimos hablando, ¿sí? Que no solo es un dolor del cuerpo, sino también afecta las dimensiones psicológicas, social, ¿sí? Las emociones, y también trabajar en función de estas dimensiones nos va a ayudar a evitar e incluso a calmar el dolor. La pregunta es, ¿se puede prevenir el dolor? A veces se puede prevenir el dolor o mitigarlo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si sabemos que al paciente o al niño y la niña se lo va a someter, por ejemplo, a un procedimiento que le va a generar dolor, como por ejemplo puede ser
una curación de una quemadura, que es algo lamentablemente muy típico dentro de la pediatría, tener sobre todo en la época invernal, hay niños que sufren quemaduras en sus casas, por el calefaccionamiento o bueno, también por accidentes domésticos, entonces requieren de un tratamiento para la curación de esas quemaduras. Hay algunas etapas y depende del grado de la quemadura, la superficie, a veces las curaciones se hacen bajo pseudoanestesia en quirófano, pero ya llega una etapa o directamente hay niños que ni siquiera pasan por el quirófano para realizar estas curaciones y se los cura en la sala. Entonces, antes de realizar esa curación, se hace una pseudoanalgesia previa, porque se sabe que el procedimiento le va a causar dolor. Entonces, con esto nos vamos a asegurar, ¿sí?, tener previamente administrado, ¿sí?, analgésicos y algún sedante en alguna ocasión, ¿sí?, para poder mitigar ese dolor que le va a generar el procedimiento de la mayor manera posible. Por ejemplo, en los neonatos, ¿sí?, se les administra a veces una dosis muy pequeña de sacarosa, que básicamente es un glucosado, que se sabe que eso genera una sensación de placer, de bienestar, ¿sí? Y es tal, ¿sí?, esa concentración que ellos tienen en esa sensación tan placentera, que advierten muy poco, por ejemplo, cuando se le pincha el taloncito, que es en la forma en donde se le saca una muestra para obtener una muestra de sangre, por ejemplo. Entonces uno a veces lo que hace es, previo a la punción del talón, se le administra una dosis de sacarosa, se le pone una tetina para que succione, y entre la estimulación de la sacarosa como estímulo placentero, más la succión como otro estímulo placentero, el dolor pasa a segundo lugar que le va a generar, por ejemplo, la punción. La evaluación de la magnitud del dolor en pediatría no es nada fácil. No es fácil en el adulto incluso, cuando lo comunica, cuando lo describe, muchas veces no es fácil, menos aún es fácil con los pacientes pediátricos y especialmente, como les venía diciendo, los más pequeños, ¿sí?, que son los que no nos puedan decir certeramente dónde está ubicado el dolor, cómo es, describirlo, ¿sí?, porque bueno, tenemos esta barrera del lenguaje verbal. Pero sí tenemos, y con esto tenemos que afilar la observación en la etapa de la valoración, sí tenemos conductas en su cuerpo, ¿sí?, que nos van a hablar acerca de este dolor. Por lo tanto, y sobre todo para los más pequeños, existen varias escalas o guías para valorar el dolor. Hay un montón de escalas para la valoración del dolor. Yo por ahí hoy les traje, creo que son, no sé si 3 o 4 escalas, ¿sí?, que son por ahí una de las más utilizadas y me parecieron como las más claras, ¿sí?, pero igual hay muchas otras e incluso uno puede hacer un compendio un poco de una, un poco de otra y también es válido, ¿sí? Lo importante acá, que la evaluación, la valoración del dolor, ¿sí?, sea de relevancia, esté bien hecha, esté completa, que no nos perdamos ningún aspecto a valorar de la experiencia de este dolor. Lo más importante es lograr una forma de evaluación adecuada para cada niño y niña, ¿sí?, en que sea fácil de utilizar y reproducible por cualquier miembro del equipo. ¿Qué quiere decir? O sea, que las escalas sean entendibles por todos, que primero todos puedan lograr entender la magnitud del dolor en el paciente pediátrico, como esto, como un quinto signo vital, como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que es primordial valorar el dolor, que debemos de dar por sobreentendido que el paciente pediátrico experimenta el dolor, y que este paciente, por más de que sea un niño que todavía no hable, nos va a hablar con su conducta y con sus signos fisiológicos alterados de que tiene dolor, ¿sí? Y esto tiene que ser totalmente valorado por todo el equipo y todo el equipo debe darle la importancia que se merece. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido hasta acá?
Pueden hacerlo, pueden interrumpirme. No, profe, por ahora no. Ustedes en el área de adulto pudieron ver un poco lo que es fisiopatología del dolor, clasificación de dolor, tipos de dolor. Hola, ¿se cortó? Sí, yo la hice hace mucho, pero sí, creo que sí lo vi. Ajá. ¿Y pudieron ver tratamiento del dolor? ¿Farmacológico, no farmacológico? Creo que sí, Bueno. pero particularmente yo la hice hace mucho, pero los otros chicos la hicieron el año pasado seguro. Ah, bueno, los que hicieron el año pasado, ¿vieron algo de esto? No, yo Bueno, no sí. recuerdo, profe. ¿Cómo? Que yo no recuerdo haberlo visto. Pero Ajá. no era esto de la escala del 1 al 10 una de las mediciones. Ujú. Sí, esa es una de las escalas que se utiliza, sobre todo con adultos y con niños grandes, sí. Bueno, y con los niños se utilizan las caritas, o sea, qué cara Claro. tiene, sí. Depende de la Bueno, cara que tenga, sí. se identifica. Bueno, bueno, como veo como que no hay como mucho quórum de que lo hayan visto, lo tengan fresquito o lo recuerden, este, quieren que les busque algún artículo por ahí interesante acerca de valoración del dolor en general, no sé, en el adulto, y clasificación del dolor y terapéutica, como para compartirles como lectura complementaria para que puedan también refrescar esto, porque la verdad que el dolor, digamos, es un tema que se supone que se aborda primero en el área de adulto y anciano, incluso se aborda desde una de las necesidades, que es la de bienestar, se debe de abordar ahí, y ahí ven un poco lo que es la fisiopatología del dolor, las causas del dolor, la clasificación del dolor, cómo valorar el dolor en un adulto y la terapéutica, tanto farmacológica como no farmacológica. Sí, profe, estaría bueno que nos dé, así como nos dio el artículo de diarrea, Ah, ¿lo que lo, pudieron que leer lo, el de, ajá, ¿lo sí, pudieron leer el de diarrea? sí, sí, trae mucha clasificación, está bueno, y también el tema de la celiaquía y habla de otras, de la mala absorción. Sí, yo lo estuve leyendo, estaba interesante. Bueno, Está bueno, completo, mejor de lo que ujú, tenemos nosotros, porque nosotros lo tenemos en la PEDCO como alteraciones, en la parte ajá. intestinal, y está más completo el que mandó usted. Bueno, como Así que para sí. compartir. Si tiene algo Bueno, del dolor, porque yo cuando la cursé, no la cursé el año pasado adulto, la cursé mucho antes, pero ujú, nosotros no vimos el dolor, no le toman la importancia en la teoría en adulto del dolor, lo pasaron como así por arriba. ujú, Sí, la Por vimos muy eso por encima. la mayoría, yo que soy de otros años, nosotros no ujú. lo hemos visto así como tiene que ser. Bueno, fíjense qué importante que es que en el Hospital Castro Rendón hay un enfermero exclusivo para la valoración y el tratamiento del dolor. Es un enfermero que se formó y que está especializado, que formó un equipo con un médico que también está especializado en dolor, y ambos formaron una dupla que uno, por ejemplo, como enfermero, valora el dolor de un paciente, aplica el tratamiento, y si vemos que continúa con dolor y no podemos llegar a un efectivo, o sea, o que el tratamiento sea efectivo, que el paciente pueda dejar de percibir el dolor o que por lo menos lo perciba mínimamente,
se lo puede interconsultar a él junto con el médico y ellos vienen, se acercan, valoran, ¿sí?, al paciente, lo abordan, lo indagan y desde, obviamente, su conocimiento y su especialidad, proponen algún tipo de otro terapeuta, de otra terapéutica para poder abordar el dolor y le hacen el seguimiento. Así que, y de hecho, si les estoy hablando de que el dolor debe ser considerado un quinto signo vital, lo tenemos que poner en esa jerarquía, o sea, tenemos que jerarquizar el dolor como parte de la valoración continua del paciente, ¿sí? Aparte, si ustedes por ahí les voy a entonces compartir algún artículo, van a poder leer, van a ver cómo la experiencia del dolor en los pacientes, y esto estoy hablando en la generalidad, desde un neonato prematuro, o sea que nació antes de tiempo, hasta las últimas instancias, hasta las últimas etapas de la edad del ciclo vital, el dolor atraviesa absolutamente todas las edades, la mayoría de las patologías, altera todas las necesidades, absolutamente todas las necesidades se ven alteradas cuando el paciente está padeciendo dolor. Entonces, es importantísimo, porque los enfermeros somos embajadores de los pacientes y de su dolor. Los enfermeros somos los no me sale la palabra ahora, los que tenemos que visibilizar el dolor. Porque el dolor, al ser una experiencia subjetiva, otros profesionales de la salud lo minimizan. Y, aparte, tenemos que nosotros ser los encargados de romper mitos como, por ejemplo, es normal que le duela. Esa frase la van a escuchar, se van a cansar de escucharla. Y no es normal que el paciente o que la persona padezca dolor. ¿Es normal que nosotros nos levantemos y estemos con dolor todo el día? No es normal. O sea, no está dentro de las manifestaciones de la normalidad de las necesidades que el paciente o que la persona experimente dolor continuo. No, pero bueno, si se fracturó, es normal que le duela. ¿Y sabes que no es normal que le duela? ¿Saben por qué no es normal que le duela? Porque para algo hubieron personas que en su momento se sentaron y se quemaron los sesos para generar protocolos de tratamiento para el dolor. Para algo, por ejemplo, en el Castro Rendón, que es el hospital donde yo trabajo y que conozco esa realidad, sé que, por ejemplo, en el Buquet Roldán también hay un grupo que se encarga sobre todo de los cuidados paliativos y el dolor dentro de los cuidados paliativos es una de las cuestiones fundamentales que tratan con los pacientes, porque uno de los derechos que tiene el paciente de cuidados paliativos es no sufrir dolor, por ejemplo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que llevar la bandera en alto del dolor del paciente, visibilizarlo, exponerlo y no minimizarlo, ¿sí? Porque al ser una experiencia subjetiva, como yo les cuento, cuesta muchísimo que se crea como algo que se puede transformar en objetivo y tratable. Y es más, hay incluso estándares de medicación, ¿sí? Y a veces se aplican esas dosis, se aplican los rescates, que se llaman unas dosis extras que se dan entre analgesia y analgesia, y se supone que ya con eso tiene que alcanzar, pero si estamos hablando de que el dolor es una experiencia única, que es una experiencia que va a atravesar las dimensiones psicológicas, sociológicas, culturales, las emociones, no en todos los pacientes 2 más 2 es 4, o sea, no en todos los pacientes con dicloimorfina, por ejemplo, arreglada, van a ser suficientes para mitigar el dolor, porque podemos tener un paciente que sea muy similar a otro en condiciones biológicas, digo, mismo sexo, misma edad,
está cursando hasta quizás la misma patología o muy parecida, por ejemplo, puede ser una fractura de tibia y peroné, puede estar traccionado, etcétera, etcétera, pero uno puede tener una experiencia del dolor y el otro puede tener otra. En uno, cierto tratamiento del dolor puede ser suficiente y ese dolor se mitigue, y en el otro no, y necesite otro tratamiento o bien un abordaje diferente. Entonces, y nosotros somos los que nos toca dentro del equipo de salud, los profesionales que debemos de poner en evidencia esto. ¿Sí? Somos la voz cantante del paciente dentro del equipo de salud para poder mitigar y tratar el dolor. Bueno, acá yo, por ejemplo, les traje en función de las situaciones potencialmente dolorosas, o sea, que puede estar expuesto el paciente, cómo va a ser como una pseudo clasificación, digamos, de, por ejemplo, un dolor leve, puede ser algún traumatismo menor de partes blandas, ¿sí? Cefalea, el dolor después de aplicar una vacuna, artritis, artralgias, una quemadura solar, eso puede traer quizás un dolor leve, ¿sí? Igual volvemos siempre a lo mismo, que es una experiencia única, ¿sí? Y que va a ser percibida de manera diferente en función de la persona, ¿sí? Dolor moderado, un dolor tipo cólico, puede ser un dolor de cólico digestivo, ¿sí? Cólico intestinal o genitourinario, ¿sí? Un flemón dentario, ¿vieron cuando a uno le duele la muela? Artralgias, dolor hematológico o oncológico moderado, o sea, de pacientes que están atravesando alguna patología oncohematológica. Un dolor severo puede ser un paciente con un politraumatismo, un paciente con un accidente de tránsito que tiene alguna fractura o fracturas múltiples, quemaduras extensas o quemaduras, por ejemplo, que no solo sea grande superficie, sino profundas, bueno, quemaduras AB, ¿sí? Fracturas desplazadas, curas externas, como yo les decía, por ejemplo, los niños experimentan un dolor severo cuando se les cura una quemadura. Entonces hay un protocolo de pseudoanalgesia que se le administra antes, ¿sí? Incluso hay niños que se los induce al sueño, ¿sí? Se los seda y se les hace una analgesia. Algunos niños se los apoya un poquito con oxígeno, ¿sí? Porque genera mucho dolor, por ejemplo, una cura de una quemadura, ¿sí? O bueno, o heridas importantes, como pueden ser úlceras por presión, ¿sí? O incluso alguna herida postoperatoria de una complicación de una herida abierta. Pacientes oncohematológicos que están con metástasis o con cuidados paliativos, que son dolores muy intensos, son dolores que perduran, ¿sí? Hay dolores que los generamos nosotros por los mismos procedimientos o por los diagnósticos o aquellas cuestiones, intervenciones diagnósticas que se realizan, no sé, por ejemplo, colocar venopunciones, extracción de cuerpos extraños, cuando el niño se introduce, no sé, algún cuerpo extraño en la nariz, ¿sí? Por ejemplo, o en el oído, pulsiones articulares, a veces en algunos niños, cuando no se encuentran, por ejemplo, vías, en alguna situación en especial, hay una técnica que se punza el hueso, ¿sí? Punciones lumbares para extraer, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, alguna sutura de una herida, cuando el niño tiene algún traumatismo y tiene un corte, se requiere de sutura, bueno, ahí, por ejemplo, se aplica a nivel local lidocaína, ¿sí? En todo el tejido circundante y luego se sutura. También podemos, previo a eso, dar algún tipo de analgesia endovenosa, ¿sí? Y luego, durante la sutura, el médico aplicar el anestésico local. Algún estudio complementario, astrografía, serografía, punción medular, bueno, son estudios, ¿no? Que por ahí hacen. Y hay también exploraciones complementarias o estudios complementarios que no causan dolor, pero sí en el niño
le causan una sensación de incomodidad, una sensación de temor, temor a lo desconocido. Eso los angustia, les genera miedo y a veces eso genera dolor. Genera dolor de panza, les genera dolor de cabeza, ¿sí? Entonces son situaciones que si bien de por sí no son dolorosas, pero, por ejemplo, que son que al niño sí le van a producir una sensación de... Nos puse 3 años, que es como... Depende del... Incluso quizás algún niño un poquito menor de 3 años. Vemos que esto no es así tan rígido, sino se puede flexibilizar. Bueno, hay 2 cuestiones que ustedes tienen que grabarse a fuego al momento de la valoración, ¿sí? Que lo que vamos a valorar nosotros como enfermeros son cambios fisiológicos y cambios conductuales, ¿sí? En niños pequeños. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que pensar en alguna escala apropiada. Yo a un niño de 2 años, de 1 año, no le puedo decir del 1 al 10, decime qué experiencia de dolor estás teniendo en cuenta que 1 es 0 dolor, o 0 es dolor, o 0 dolor, 5 un dolor moderado y 10 un dolor grave. No, entonces tenemos que pensar en que hay escalas que nos van a hablar evaluando, ¿sí? Cambios a nivel fisiológico y a nivel conductuales. A nivel fisiológico, ¿qué es lo que vamos a poder ver o objetivizar? Que va a haber cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la frecuencia respiratoria, cambios en la saturación de oxígeno, cambios en la tensión arterial y cambio en el tono muscular y en la postura. Cambio también, o estos ya son más conductuales, que va a tener que ver con el llanto, va a haber una actividad motora espontánea que tiene que ver con esto del tono muscular y la postura, va a haber cierta expresión facial, cierta expresión verbal, el niño no va a poder decirnos dónde le duele, cómo le duele, pero probablemente diga me duele, o probablemente diga no, no quiero, o tenga algún tipo de expresión verbal referida al dolor. Y también el consuelo. ¿El consuelo en qué sentido? Como cambio conductual, si puede consolarse o no puede consolarse, ¿sí? Entonces, a ver, les pregunto, ¿ustedes qué piensan? A nivel fisiológico, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Se acelera. Va a aumentar, profe. Bien, aumenta la frecuencia cardíaca. Perfecto. Entonces, vamos a poder valorar que el niño tiene una taquicardia, ¿sí? O está taquicárdico. Esa taquicardia, ¿qué les parece? ¿Va a ser una taquicardia muy aumentada o va a ser una taquicardia leve a moderada? O sea, digo, ¿nos vamos a encontrar con un niño con 220 de cardíaca o quizás con 180? Moderada. Sí, exacto. No nos vamos a encontrar con un niño que está volando, como le decimos nosotros, con la cardíaca allá arriba. Vamos a encontrar una cardíaca elevada, sí. La frecuencia respiratoria, Elevada, puede encontrar alterada. Aumenta. aumentada la frecuencia respiratoria. Bueno, esta frecuencia respiratoria, y depende del niño también, porque si llora, primero que nos va a costar mucho tomar una frecuencia respiratoria exacta con el llanto, pero se va a ver aumentada, visiblemente aumentada, ¿sí?
La saturación de oxígeno, ¿qué piensan? ¿Disminuye? Va a disminuir. Sí, puede disminuir. Exactamente. Puede disminuir. Carla me está preguntando ahí en el chat si dentro de las necesidades de Virginia Henderson se incluyen la de evitar los peligros. El dolor se incluye dentro de la necesidad de bienestar, porque la necesidad de evitar los peligros, siempre recuerden que es una necesidad que se basa en la potencialidad, ¿sí? Y el dolor puede existir como potencialidad, pero si ya sabemos que vamos a generar, vamos al mismo ejemplo, una curación, no podemos pensar de que potencialmente al niño le puede llegar a doler. No, sabemos que al niño le va a doler. Por lo tanto, o que no sé, el niño se va a someter a una cirugía, sabemos que posterior a que se le pase el efecto de la anestesia, el niño va a experimentar dolor porque estuvo expuesto eh, se vio expuesto, digamos, a una intervención quirúrgica, por lo tanto va a padecer dolor, ¿sí? Pero bueno, después, la tensión arterial. ¿Qué piensan de la tensión arterial? Aumentar. La tensión arterial va a aumentar. Va a aumentar de forma tardía, pero va a aumentar. Va a haber un leve aumento de la tensión arterial. Sí. De forma más tardía, pero va a haber un aumento. Exactamente. Con el tono muscular, ¿qué piensan que puede llegar a pasar? ¿Se contraen, profe? Exactamente. Hipertonía. Hipertónicos. Por lo general, el tono se ve aumentado, ¿sí? Y ahí podemos valorar que se ponen hipertónicos, ¿sí? Y con respecto a la postura, ¿qué piensan? Algunos optan por la posición como un bebé como un feto. La posición fetal es una de las posiciones que se conoce como naturalmente antiálgica. Antiálgica es antidolor, ¿sí? Porque hay toda una cuestión y un estudio, una evaluación psicológica de que la postura fetal es una cuestión inconsciente que nos retrotrae al útero materno, que fue la circunstancia ideal de vida que tuvimos todos, ¿sí? En donde nos sentíamos resguardados, en donde estábamos calentitos, en donde estábamos cómodos, en donde estábamos conectados directamente a nuestra madre, escuchándola hablar, escuchándola, sintiéndola respirar. Por lo tanto, es una sensación, como inconscientemente uno busca esa sensación placentera. Y es algo inconsciente, por lo tanto, no, digamos, el niño también busca muchas veces esa postura, ¿sí? Y si no, hay algo que es que lo hacemos todos. Cuando nos duele algo, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Con la postura. Y tocamos esta zona, A ver, ¿cómo? tocamos en la zona que nos duele. Claro, a ver las chicas, cuando tenemos dolores premenstruales y menstruales, ¿qué hacemos con nuestras manos? Automáticamente Presionamos el que nos duele. nos tocamos la zona suprapúbica, ¿sí?
nos arrollamos, llevamos las manos ahí, hacemos un masajito. Bueno, los niños también llevan sus manos o tratan como de proteger esa zona o de calmar esa zona, muchas veces tocándoselo, ¿sí? Con las manos. Llanto, ¿va a haber llanto o no va a haber llanto cuando el niño experimenta el dolor? Sí. Sí, y en esto vamos, como hablábamos un rato, como les decía, en esto vamos a tener que ser muy audaces, poder preguntarle al cuidador, a la mamá, al papá, al abuelo, por quien esté, el tipo de llanto que está teniendo. Si ese llanto se parece a cuál, a cuando tiene sueño, cuando tiene hambre, a cuando qué, ¿sí? Por lo general es un llanto que es muy agudo, es muy penetrante, es un llanto que no cesa, ¿sí? Que por ahí por momentos disminuye, pero vuelve a retomar, ¿sí? Hasta que recibe un tratamiento oportuno del dolor adecuado que puede mitigarse ese dolor. Bueno, la actividad motora espontánea, muchas veces los niños, ¿qué hacen con sus piernas o sus brazos? Cuando sufren dolor, Los mueven, profe. se mueven, patalean, ¿sí? Nos quitan como si fuese una indicación de rechazo, patalean, ¿sí? Algunos niños ruedan en la cama hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Son todas actividades, digamos, que las hacen espontáneamente, no es que lo hacen pensando, ¿sí? O sea, se hace espontáneamente. Expresión facial, ¿qué piensan de la cara de un niño con dolor? ¿Qué podemos encontrar como expresión facial? El ceño fruncido, relajado, Fruncido, profe. ceño fruncido. Podemos por ahí también valorar que los ojos estén cerrados y apretados, como cerrados bien fuerte. Bueno, obviamente acompañado del llanto, muecas de llanto, de dolor, ¿sí? Expresión verbal, que el niño diga me duele, obviamente, me duele, me duele. Y consuelo. Consuelo básicamente es que el niño o la niña, que el padre, la madre, cuidador, abuelo, tío, quien sea, lo toma, puede realizar, por ejemplo, puede mantenerlo UPA o puede realizar algún masaje o algún tipo de contención, ¿sí? Y ese niño logra consolarse por algún instante. A eso vamos a evaluar el tema del consuelo, ¿sí? Si el niño logra consolarse o no logra consolarse, ¿sí? Por eso, de acá también, de todas estas, estos cambios a nivel fisiológico-conductuales, a la vez van a salir también parte del tratamiento, ¿sí? Del tratamiento no farmacológico también, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cómo consolamos a un bebé? ¿Qué es lo primero que uno instintivamente tiende a hacer? Agarrarlos en brazos, profe. Agarrarlo en brazos. Bueno, y a ver, pensemos, ¿por qué un bebé recibe consuelo cuando se lo agarra en los brazos? Cuando uno lo agarra en los brazos, ¿los deja separado del cuerpo de uno o lo pega al cuerpo de uno? El bebé se lo agarra en brazos y se lo pega al cuerpo de uno. Y con los brazos se lo abraza. Entonces el bebé se siente seguro, se siente contenido, siente
la voz de esa persona y más aún, por ejemplo, cuando hay un arrullo, cuando hay un canto, ¿sí? Una voz suave con un canto, siente la respiración, porque siente cómo se mueve la caja torácica del adulto. Todo eso, ¿a dónde lo remite? Lo remite al útero materno, ¿sí? Hay bebés que con el tiempo ya van tomando o adoptando costumbres, ¿sí? De consuelo. Por ejemplo, cierta postura, el olor de algo que le es familiar, ¿sí? Algún objeto. Entonces, todas estas cuestiones por ahí también van a servir en ese momento como parte coayudante para el tratamiento del dolor o tratamiento no farmacológico. Bueno, acá lo que sigue es una escala para menores de 5 años o también sirve para niños con daño neurológico o que no pueden contestar alguna pregunta. La sigla está en inglés, ¿sí? Y es básicamente un poquito lo que estábamos hablando recién. La expresión facial, ¿sí? Acá tenemos cuando está, digamos, no hay nada de dolor, está normal, puede haber alguna sonrisa, puede llegar a hacer algún contacto visual con nosotros o con algo que le interese del medio, sí, puede entretenerse. Un dolor por ahí más leve a moderado, puede estar el ceño fruncido o la boca fruncida, ojos llorosos, compungidos, ojos parcialmente cerrados, y esto que puede haber muecas que acompañan con un llanto, y cuando ya tenemos un dolor más severo, ¿sí? O permanente, persistente, el ceño fruncido permanentemente, la mandíbula apretada, esto en los niños es muy, es muy de verse, incluso hay niños que bruxan, ¿sí? Que aprietan la mandíbula, que el mentón les tiemble, lleno de arrugas en la frente bien profundas, los ojos bien cerrados, boca abierta con llanto, ¿sí? Con respecto a las piernas, cuando el niño no posee dolor, posición normal, relajadas, pueden estar cruzadas como indiecito. Cuando hay un dolor moderado a leve, están inquietas, rígidas, puede haber flexión, puede haber extensión de manera intermitente. Y cuando hay un dolor más severo, lo que le hablábamos, patadas, flexión, extensión rápidas, exageradas, ¿sí? Temblores en extremidades. Actividad general, vamos a ver que el niño, cuando no tiene dolor, va a adquirir cualquier tipo de posición, no va a tener ningún inconveniente, se va a mover equilibradamente, se va a desplazar equilibradamente, ¿sí? Ahora, cuando hay un dolor leve a moderado, vamos a poder ver que el niño gira de un lado al otro, que se mueve permanentemente, que justamente a veces con sus manos aprieta o no quiere o rechaza que alguien le toque la zona que le duele, ¿sí? Cuando hay un dolor más severo, vamos a poder observar un niño rígido, hipertónico, con hiperextensión o con movimientos espasmódicos, arqueado, ¿sí? Con un arqueamiento de la columna vertebral, ¿sí? También movimientos de lado a lado en la cama, pero bruscos, movimientos de cabeza, como diciendo no, 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 ¿sí? Muy inquieto. Llanto, cuando no hay dolor, no hay presencia de llanto, ni de quejido, ni que esté despierto, ni que esté dormido, ¿sí? Sí, puede haber llanto por otras causas, y ahí es donde lo que yo les decía, poder interpretar ese llanto, pero no va a haber el llanto por dolor. Cuando hay un dolor un poco más leve a moderado, gemidos, quejidos suaves, llanto ocasional, que sea un llanto más intermitente, ¿sí? Suspiros, ¿sí? Y cuando hay un dolor intenso, el llanto va a ser mantenido, va a ser constante, a gritos, intenso, ¿sí? Con mucho quejido. Puede hablar durante el llanto, diciendo me duele, ¿sí? Gritando el dolor. Y si es consolable o no es consolable, esto del consuelo. Un niño que no tiene dolor va a ser un niño que va a estar tranquilo, que va a estar relajado, que no va a requerir este consuelo o estas maniobras que uno puede ejercer para consolarlo. Cuando hay un dolor leve o más bien moderado, puede llegar a consolarse con caricias, con palabras, distrayéndolo con algo,
abrazarlo, levantarlo en brazos, contenerlo, algún masaje o algún posicionamiento con algún tipo de masaje también, ¿sí? Y cuando el niño tiene un dolor severo es muy difícil de consolar, es muy difícil de distraer, prácticamente no se lo puede consolar, la mamá lo va a tomar upa y vamos a tener más riesgo a veces de que se caiga de los brazos de la madre porque no va a poder quedarse quieto. Imagínense un niño que está llorando a gritos, que tiene una rigidez, que se arquea, que patea, que tiembla, imagínense, upa de la mamá, es un peligro que se le caiga, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil de consolarlo o poder en este momento, con este tipo de dolor, implementar alguna maniobra de consuelo, ¿sí? Esta escala es de una enfermera, ¿sí? Que se llama Susan Gibbons Bell. A mí me gusta, bueno, mi tesis como licenciada, en su momento, ya hace varios años atrás, fue acerca del conocimiento que tenían mis colegas en ese momento de neonatología, acerca de la valoración del dolor. Entonces es un tema que por ahí a mí me marcó bastante, me apasiona bastante. Y aparte que también ahí aprendí mucho porque hay que indagar mucho acerca del dolor, ¿no? Y más en neonatos, que era como yo les decía, que fue como el último grupo etario que se aceptó y que hasta el día de hoy incluso, ya no tanto, pero hubo mucha resistencia a poder tratar y mitigar el dolor en los neonatos en un momento y se pudieron vencer esas barreras y hoy ya, digamos, fármacos como la morfina, como el ibuprofeno, como el paracetamol, como incluso el fentanilo, se administran el midazolam, se administran y con buenos resultados. El hidrato de cloral, que también es un opiáceo. Y bueno, y esta enfermera se puso a estudiar justamente esto en algún momento y ella pudo definir un poco lo que estábamos también compartiendo antes, que son estos signos conductuales y los signos fisiológicos. Ella acá también lo evalúa en términos de un dolor que no, o sea, no hay dolor, un dolor leve a moderado, un dolor más agudo, más intenso. Y acá lo mismo, por ejemplo, en los signos fisiológicos ven aumentada hasta un 20% de la cardíaca cuando el dolor es intenso, de un 10 hasta un 20 un dolor moderado a leve y dentro de la normalidad cuando no hay dolor. La presión arterial, sobre todo la sistólica, también, fíjese que hay un leve aumento, pero aumenta igual la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y sus cualidades pone ella, o sea que lo que tiene que ver con la amplitud, con el ritmo, también se ven alterados. Fíjense que cuando hay un dolor que es muy fuerte, hasta pueden haber apneas, o sea, pueden haber pausas respiratorias en los neonatos. La saturación de oxígeno requiere, habla ella, de un aumento de la FiO2 en el caso de los neonatos que están con aporte de oxígeno o incluso en ese momento pueden llegar a requerir un aporte de oxigenoterapia mientras transcurren estos episodios de dolor y después ya no necesitarlo, ¿sí? Y después habla un poco todo lo que venimos hablando antes. Ella evalúa como signos conductuales, si duerme durante la hora precedente, ¿sí? Esto de la expresión facial del dolor, la actividad motora espontánea, el tono global, esto de la hipertonicidad, ¿sí? que se genera, la capacidad o no de consolarse, ¿sí? Y el llanto, ¿sí? También es otra escala que podemos sacar varias cuestiones ahí también para poder valorar al paciente pediátrico, sobre todo para el pediátrico que todavía que no puede hablar o no puede manifestar abiertamente acerca de dónde, cuándo, o sea, cómo le duele, dónde y qué intensidad. Acá está la escala que uno de ustedes algunos mencionaba, ¿sí? Que es la escala de las caritas, ¿sí? La escala de colores o de los dibujos faciales. Esta ya por ahí para mayores de 3 años, ¿sí? De 3 a 6 años. Acá tenemos las referencias, ¿sí? De 0
hasta 10. 0 sin dolor, pasando por el 1, 2 leve, 3, 4 moderado, 5, 6 severo, 7, 8 dolor muy severo y 9, 10 el máximo dolor que se podía llegar a experimentar. ¿Qué es lo que uno evalúa? Básicamente la expresión facial. Y en función de la expresión facial que estamos observando, es el número que nosotros le vamos a adjudicar. Y en función de ese número que se le adjudica, la referencia que tenemos que tomar. ¿Sí? Ahí tal cual. ¿Se entiende? Así se interpreta la escala. Bueno, sigamos con la otra. Acá tenemos más o menos lo mismo, pero ya en niños mayores de 6 años, ¿sí? 5 o 6 años, se puede utilizar ya la escala numérica, ¿sí? Pero no quiere decir que no podamos, aparte de preguntarle, ¿sí? Y de explicarle del 1 al 10, ¿sí? Qué número le pondría a su dolor, sino también podemos ver y compararla, ¿sí? Si lo que nos está manifestando condice con su cara, ¿sí? Con su expresión facial. Es importante que le expliquemos la referencia, ¿sí? Del número, toda la referencia del número, no solamente 0 nada de dolor, 10 el máximo dolor, ¿sí? Toda la referencia de cada uno de los números en cuanto a la escala, ¿sí? Bien, dentro de la necesidad de bienestar, que creo que Carla ahí preguntabas, está creo que en la de comunicación. Yo siempre me pierdo, pero me parece, no sé si es de la comunicación. Bueno, a ver, ya ahora en un ratito lo voy a buscar y se los digo, pero si mal no recuerdo, no sé si es dentro de lo que es la comunicación. Tenemos que pensar, esto un poco que hablábamos hace un ratito, que yo les mencionaba hace un ratito, que el dolor, sí, es esta experiencia que se percibe bueno, como una alteración, obviamente, que va a afectar a todas y cada una de las necesidades, ¿sí? Va a atravesar todas las dimensiones del paciente y vamos a poder ver que se van a ver alteradas todas y cada una de las necesidades. Y acá yo les puse algunos ejemplos, ¿sí? De cómo poder generar algunos diagnósticos utilizando siempre al dolor como la causa, ¿sí? Porque de esta forma, utilizando al dolor como una causa, vamos a poder pensar en un plan de cuidados dirigido a mitigar el dolor, ¿sí? Recuerden que siempre el plan de cuidados va a ir dirigido hacia la causa, hacia poder eliminar esa causa, ¿sí? O que esa causa, por ejemplo, sea, en el caso del dolor, que no exista o que sea lo más leve posible, ¿sí? Y poder así, de esa forma, que la necesidad que se ve alterada pueda, entre comillas, normalizarse o estar dentro de los parámetros más normales posibles, ¿sí? Acá estoy buscando el tema de las necesidades.
Sí, esta creo que está dentro de la comunicación, la de bienestar. Creo que estaba dentro de la de comunicación. Bueno, fíjense que yo ahí, por ejemplo, les puse alteración del patrón del sueño relacionado con dolor, o sea, hay el niño que experimenta dolor no puede conciliar el sueño. Alteración de la necesidad de recreación. Ustedes saben que los niños a través de la recreación aprenden a desarrollarse, o sea, se desarrollan y crecen a través de la recreación, o sea que la recreación es una de las necesidades fundamentales en los niños. Se ve totalmente alterado cuando hay dolor. Alteración de la necesidad de beber comer, totalmente alterada cuando hay dolor. Alteración del aprendizaje, ¿sí? Es otra de las necesidades básicas del niño. Todo esto relacionado con dolor, entre un montón de diagnósticos que podemos encontrar donde la causa pueda llegar a ser el dolor. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Profe, también puede producirse un shock por dolor, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando el dolor es severo, persistente, con un abordaje inadecuado, muchas veces cuando el dolor es, no quiero usar esta palabra, pero ninguneado, ¿sí? Cuando es eh, cuando no se le da la relevancia que debe de tener, muchas veces el dolor produce un shock. Hay taquicardia, hay taquipnea, hay desaturación y hay personas que se han chocado por dolor. Eh, ¿Les tocó alguna vez estar con un paciente que está con un dolor muy severo? Y que por ahí sea un proceso de dolor agudo, o sea, que en el momento se genere ese dolor, por ejemplo, un paciente que está fracturado o que en el momento está fracturado y lo pudieron admitir o ingresar, o un paciente que se está despertando de la cirugía, posanestesia. Sí, profe, estuve recuerdo patente a una señora a la que se le tuvo que cambiar la férula Ajá. y bueno, ahí sí su dolor lo manifestó a los gritos. Bueno, se ponen pálidos, a veces Sí, hacen cianosis peribucal los pacientes, a veces tienden a la hipotermia, bueno, taquicárdicos, taquipnéicos. La verdad que yo el año pasado pude experimentarlo con un familiar muy, muy cercano, y las sensaciones que en cualquier momento hacen un colapso y se paran, porque es muy fea o sea, observar cómo se experimenta ese dolor agudo, ¿no? Eh, pero sí, 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 puede llegar el paciente a experimentar un shock y a tener que recibir hasta incluso maniobras de RCP, sí, 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 sí. Por eso es que es tan fundamental que nosotros podamos interpretar ese dolor en los pacientes, utilizando buenas estrategias de comunicación, rompiendo los prejuicios que hasta a veces uno mismo tiene con el dolor, este, tratando de no engancharse por ahí en esto de los mitos que hay o
de las voces que circulan, no, es normal que tenga dolor, pero se vive quejando, pero ya le hice rescates y se vuelve a quejar, ¿no? O esto de que ya se acostumbró, ya tiene acostumbramiento. Bueno, si ya tiene acostumbramiento, por ejemplo, la morfina, ¿qué puede llegar a pasar? Que el paciente haga un acostumbramiento a algún tipo de analgésico. Justamente es tiempo de poder rever la terapéutica del dolor de esta persona y quizás sea el momento de un cambio de esquema de medicación, por ejemplo. ¿Sí? Y esas son las cuestiones que uno tiene que valorar. Entonces, acá es donde como enfermeros y enfermeras tenemos que conocer a la perfección cuáles son las estrategias o las intervenciones, o a mí, más que estrategias, acciones e intervenciones, me gusta decirles cuidados enfermeros. No solo cuidados, sino cuidados enfermeros. Algunos que me han tenido ya como profe, y ya esto me han escuchado decirlo, ¿por qué cuidado enfermero? Porque el cuidado enfermero es una construcción, ¿sí? Es un constructo indivisible. ¿Por qué? Porque cuidan todos, en distintos momentos, en distintos roles. Cuidar nos cuida el policía, cuida la niñera cuando se queda a cargo de los niños, cuida el jardinero a las plantas, ¿sí? Cuida el veterinario cuando le llevan a un animal. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuidamos personas. ¿Pero qué tipo de cuidado brindamos? El cuidado enfermero. ¿Por qué? Otros profesionales del equipo de salud también brindan cuidados, ¿sí? Pero nosotros somos los que brindamos el cuidado enfermero. Por eso es un constructo indivisible, ¿sí? Cuando hablamos de cuidados cuidados enfermeros, ¿sí? ¿Y por qué por ahí no me gusta tanto hablar de intervención o de acción? Porque la intervención, la acción, está íntimamente asociada con el hacer. Entonces, si de golpe nos encuentran charlando con algún paciente que nos manifestó que tenía un dolor moderado en cierta zona, por X razón o asociado a X patología, entonces nosotros, por ejemplo, valoramos ese dolor, le pusimos un puntaje, administramos la analgesia indicada y empezamos a charlar con el paciente y el paciente nos empezó a contar que tiene tal y tal hobby y que con ese hobby genera, no sé, incluso hasta un ingreso, o que tiene, no sé, un grupo que se dedica a poder desarrollar ese hobby, nos ponemos a charlar, ¿sí? Y podemos interactuar, entonces ahí estamos generando también un proceso de distracción para que el paciente pueda pensar en otra cosa e incluso llevarlo a pensar cosas que para él son totalmente agradables y placenteras. Entonces, estamos sentados al lado de la cama del paciente y muchos de afuera nos van a ver y nos van a decir, no estás haciendo nada. Y en realidad estoy haciendo un montón, ¿sí? Entonces, a veces, todo el tiempo estar hablando de intervenciones o de acciones nos llevan a esa enfermera que no para un minuto y que no tiene ni siquiera, o ese enfermero no tiene ni 15 minutos para poder charlar y conocer un poco más al paciente, ¿sí? Poder entablar esa relación terapéutica, poder entablar esa relación de confianza. ¿Para qué? Con un objetivo, no solamente para chusmear, sino para poder conocerlo al paciente y poder pensar incluso en estrategias de cuidado, no solo para el dolor, estrategias de cuidado para brindar un mejor descanso y sueño, estrategias de cuidado incluso, no sé, para poder que el paciente se alimente de una forma mejor, porque resulta que nadie le preguntó si le gustaba o no le gustaba el zapallo con pollo, que es algo típico en el hospital. Entonces, quizás ahí con una charla, porque resulta que el paciente se dedica a la cocina, entonces le encanta cocinar y le encanta la comida, podemos empezar a distraer, a hablar de algo que le guste, que le genere placer, y a la vez conocemos un poco más de sus gustos, y hasta podemos pensar en decir, bueno, y ahí quizás el paciente se anima y en confianza dice, la verdad que
hace 3 días que estoy comiendo pollo hervido y es algo que no me gusta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Levantamos el teléfono y replanteamos, por ejemplo, en nutrición, le hacemos saber esto a la nutricionista que está atendiendo a ese paciente. Entonces, a veces pasa esto. Por eso, particularmente, yo trato de manifestarle esto, que como profesional con el tiempo también uno ha aprendido, después de leer y de estudiar mucho, saber de que no nos quedemos con solamente esa figura del hacer y de la acción solamente corporal, ¿no? De la enfermera esta que todo el tiempo, el enfermero todo el tiempo que va, viene, que hace, sino a veces también estar en pausa física al lado del paciente, digamos, y con una actitud de escucha activa, uno también está brindando en ese momento un cuidado que es fundamental. Bueno, con todo lo que les vengo contando, ¿ustedes podrían pensar en cuidados enfermeros no farmacológicos para un niño? Profe, a través del juego puede ser. Perfecto. A través del juego, a través de la recreación, ¿sí? Al niño le generamos lo que se llama la distracción. Entonces, distraemos al niño en el momento del dolor, obviamente que vamos a aplicarlo cuando hay un dolor leve a moderado, cuando hay un dolor, ¿sí? Que es un dolor que por ahí podemos constatar lo que es de un 9, un 10, un dolor severo, ¿sí? No, por más estrategias de distracción que podamos llegar a pensar para el niño, no va a poder concentrarse, ¿sí? Entonces sí podemos pensar en cuidados enfermeros de distracción en dolor leve a moderado. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, ¿cuáles serían cuidados enfermeros no farmacológicos relacionados a la distracción? A ver, concreto, porque si ustedes ponen cuidado enfermero, distraer al niño o implementar medidas de distracción, bueno, ¿cuáles? Les voy a preguntar yo, a ver, concretamente. Profe, muchas veces están los payamédicos en el hospital. Sé que no es una intervención enfermera, pero no sé. No, a ver, nosotros podemos, si sabemos que tenemos ese tipo de recurso a mano, tranquilamente lo podemos utilizar, ¿sí? Y podemos solicitar su presencia, sí, sí, sí. Ahí está saliendo en el chat. A ver, dicen. Bueno, Cintia Villagra nos comentaba de un paciente con fractura expuesta que vio el año pasado, esto que se acercó al tema del shock por dolor. David, como ya me escuchó el año pasado hablar de esto, poner música, bueno, alguna actividad, obviamente, o sea, la actividad de distracción tiene este fundamento, distraerlo para sacar el foco del dolor. Poner música es una, perfecto. Bueno, medidas de frío y de calor también pueden llegar a colocarse en la zona, frío o calor, ¿sí? Dialogar con el niño, sí, dialogar con el niño, tenemos que tener en cuenta la etapa o la edad, ¿sí? Y acerca de qué vamos a dialogar. Brindarle un juguete, dice David, perfecto, ¿sí? Brindarle un juguete, algo que le llame la atención, que le guste, que lo entretenga. Bien, perfecto. A veces también, dice Gisela, los niños llevan sus juguetes. Bien. Con el celular se olvidan de todo, pone David. Bueno, a ver, el celular es una de las cuestiones que más a mano tenemos, pero tiene que ver, ¿sí? Con esto de conectarse a una imagen colorida, con canciones, ¿sí?
títeres, dice Julieta, perfecto, ¿sí? Poder pensar en algo de ese estilo. A un niño lactante proporcionar el pecho materno, perfecto, Juliana, es así. Los niños al sentir, o sea, con la lactancia materna, con poner al niño en el pecho, tenemos como un montón de aristas ahí que se ven concentradas en una. El niño toma la leche materna que le genera placer porque le encanta. Succiona. La succión es otro reflejo que genera placer en el lactante. Siente el calor de la mamá, siente la contención de los brazos de la mamá, siente cómo se mueve el pecho de su mamá cuando respira, le escucha su voz, se conecta a través de la mirada. Todo eso puede llegar también a servir como cuidados enfermeros no farmacológicos. Bien. Mirar la televisión, perfecto. Algo de su agrado, un dibujo preferido, muy bien. Contar un cuento, perfecto. Los chicos se reenganchan con las historias, con los cuentos. Bien, Valeria dice que genera otros daños el uso del celular. Sí, o sea, el abuso, el uso y el abuso del celular, es verdad. Pero bueno, en ese momento puede ser alguna estrategia que le calme el dolor. Cintia habla de la contención y del apego de la mamá. Perfecto. Muy bien. Todas estas medidas, sí, se van a tomar como no farmacológicas, como medidas para consolarlo, para contenerlo, ¿sí? Lo de la posición antiálgica también, ¿sí? Es algo que nosotros debemos de promover. Tenemos que instar a que el niño pueda tomar la posición que más le guste o que más cómodo esté, ¿sí? Incluso brindarle algún tipo de dispositivo, como por ejemplo almohada o almohadones si es necesario, ¿sí? La participación de los hermanos en juego dentro de la habitación es algo complicado porque no se permite el acceso de menores a la internación. Sí, en la pediatría se permite, pero solamente un ratito, en el horario de visita, ¿sí? Y también es difícil que interactúe con alguno de los otros de los pacientes porque, bueno, entre pacientes y pacientes no tiene que haber cruce por una cuestión infectológica. Pero bueno, sí, por ejemplo, poder mostrarle fotos de los hermanos, de la familia, videos en donde interactúe él con sus hermanos, que tengamos en el celu, por ejemplo. A los niños eso les encanta verse cuando ellos mismos están en el video haciendo algo, les encanta eso, así que eso también lo podemos utilizar como estrategia, ¿sí? Videollamadas, perfecto, Julieta, bueno, ahí, por ejemplo, tenemos la interacción con la familia, con un abuelo, con un tío, con el hermano, con la hermana, bien. Bueno, veo como que tienen bastante en claro cuáles son las medidas no farmacológicas y qué es lo que pueden llegar a utilizar. Y los cuidados enfermeros farmacológicos, sí, obviamente que tiene que ver con la indicación médica de la administración de fármacos, ¿sí? El cuidado enfermero de la administración farmacológica de analgésicos en un dolor severo es el primer cuidado que vamos a implementar. No lo vamos a dudar, ¿sí? No vamos a pretender de que el niño se distraiga con un cuento cuando el dolor es severo y está dando vueltas en la cama, las patadas, llorando, o sea, no se va a poder concentrar en absolutamente nada. Entonces, el primer abordaje cuando el dolor es severo siempre va a ser el farmacológico, siempre, ¿sí? Y ahí están todos los cuidados que uno tiene que tener como profesional en la administración de los fármacos. Básicamente son antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Y fármacos de la familia de los opiáceos, ¿sí? Los de elección. Yo ahí en la última diapo van a encontrar 2 links que se pueden meter, no son artículos muy largos, son artículos médicos, pero que abordan esto de
protocolo, hay uno que se llama el protocolo de analgesia, que, bueno, son médicos los que lo escribieron, pero que debemos de saberlo, ¿sí? Cuáles son por ahí los fármacos de elección para el tratamiento del dolor en pediatría. Y luego de la administración de este fármaco, ¿sí? Y de alguna medida no farmacológica como coadyuvante en ese momento, como por ejemplo una postura antiálgica, como por ejemplo la colocación de frío-calor, como por ejemplo el acompañamiento del abrazo materno, paterno o de alguno de los cuidadores. Pasado un tiempo importante, media hora, una hora, volvemos, se vuelve a valorar el dolor, ¿sí? Se vuelve a valorar el dolor, y ahí es cuando uno puede llegar a ver si estos cuidados enfermeros hicieron el efecto deseado y quizás ya este dolor de severo pudo convertirse en un dolor moderado a leve, y allí es donde podemos seguir coadyuvando con el resto de las medidas no farmacológicas que ustedes muy bien mencionaron en estos tiempos. Bueno, ahí Cintia pregunta, los más utilizados en pediatría no distan mucho de lo que se usa en adultos. Se usan mucho los antiinflamatorios no esteroides y se usan los opiáceos, ¿sí? El hidrato de clorar, por ejemplo, la morfina, el hidrato de clorar se usa en neonatos, la morfina se utiliza, ¿sí? Bueno, se utiliza el ibuprofeno, paracetamol, se utiliza el diclofenac, se puede utilizar el ketorolac a veces. Son los fármacos por ahí de mayor elección, ¿sí? A veces, como bien les mencionaba, cuando va a haber procedimientos que son invasivos, también se utiliza la sedación más la analgesia, como por ejemplo, soy como muy insistente, pero es un ejemplo muy concreto en la cura de heridas o en la cura de pacientes quemados pediátricos. No solo se les brinda analgesia, sino se los seda, se los duerme un poco, ¿sí? Entonces se utilizan las dos cosas, sedación y analgesia, ¿sí? A la par. Ahí en la última plaquita tienen 2 links para acceder y tienen ahí un título que es el rol del enfermero en las etapas de la evaluación, valoración e intervención del dolor, ¿sí? Me pareció como un artículo interesante para compartirles, relativamente actual. Igual yo, perdón, se lo compartí ahí a Carla para que se los pase a todos, ¿sí? Y lo puedan leer como complemento por ahí al material que tienen también desde la cátedra, ¿sí? Uno de estos 2 links que también están ahí habla de esto de protocolarizar el dolor y la terapéutica del dolor, y habla de la pseudoanalgesia, ¿sí? Y la escalera y se sigue también la escalera analgésica también en pediatría. ¿Cuál es la escalera analgésica que decís? No, ay, me perdí ahí, Carla. Esto de poder empezar paulatinamente con la administración de algún fármaco para el dolor, ¿hablas vos? ¿O esto de la combinación también de antiinflamatorios y de opiáceos? ¿A eso te referís? Claro, sí, 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 sí. O sea, toda administración de la analgesia tiene que ir acompañada de o sea, vos valorás previamente para poder objetivizar en qué instancia del dolor estamos. Administrás la analgesia, das un tiempo de acción y luego de ese tiempo de acción volvés a valorar con el mismo instrumento que valoraste inicialmente, volvés a valorar el dolor y volvés a ver en qué estadio estás, ¿sí? Puede haber combinación también, en los pediátricos también se combina. De hecho, por lo general se hace, sobre todo cuando sabemos que
los niños son, por ejemplo, sometidos a intervenciones con mucho dolor o intervenciones quirúrgicas, o sea, en el posquirúrgico inmediato, niños oncológicos, niños a que se los somete a procedimientos dolorosos, sí, también. Pero bueno, acá volvemos a lo mismo que hablábamos el otro día con la necesidad de eliminar. Tenemos que tener en cuenta de que como cuidado enfermero, por ejemplo, cuando uno pone valorar el dolor del niño, y no es un cuidado netamente de enfermero, porque valorando el dolor, ¿voy a mitigarlo? No, lo que voy a hacer con la valoración del dolor, y bien la palabra lo dice, es parte de la etapa de valoración, es averiguar a ver en dónde estamos parados. Poder implementar cuidados enfermeros farmacológicos y no farmacológicos, y posteriormente evaluar, y básicamente la evaluación del plan de cuidados del dolor se hace con la aplicación, o sea, nuevamente la aplicación de la escala que utilicé o de la estrategia que utilicé para valorarlo inicialmente. ¿Cómo voy a valorar el dolor? Con la escala que utilicé. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tengo la primera etapa, que es la etapa de valoración. ¿Qué hago? Implemento una escala y observo. Observo la conducta, observo los factores fisiológicos, ¿sí? Y a eso le pongo nombre y apellido. Dolor moderado, 5. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este niño? No durmió en toda la noche, son las 5 de la mañana y sigue sin dormir porque este dolor, aunque sea moderado o tendiente a ser severo, no lo dejó dormir, no lo dejó dormir. Perfecto. Alteración del patrón del sueño. Obviamente que dentro de la valoración también voy a tener datos que me van a decir que el niño no pudo descansar, no pudo dormir, etcétera, etcétera. Entonces voy a decir que la alteración del descanso y el sueño se relaciona con el dolor. Dolor moderado o moderado intenso, como ustedes quieran ponerlo. Entonces, el objetivo de ese diagnóstico va a ser que el niño pueda conciliar el sueño y dormir y descansar oportunamente dentro del turno o en el turno siguiente. Para lo cual voy a pensar en un plan de cuidados. Administrar el fármaco según la indicación médica, entonces ahí pongo administración de ibuprofeno endovenoso, ¿no? Tal y tal dosis, según indicación médica. La fundamentación sería básicamente qué es lo que hace el ibuprofeno, ¿sí? Y digo, esto es un PAE así como para que ustedes lo hagan a nivel teórico, ¿no? A nivel práctico, en el registro de enfermeros yo no pongo para qué sirve el ibuprofeno. Sí voy a poner el cuidado, administración del ibuprofeno según indicación médica, o lo voy a anotar en la planilla de la medicación, ¿sí? Lo voy a registrar ahí. Y a eso le voy a sumar, y dentro del plan de cuidados también, todos los cuidados enfermeros no farmacológicos, ¿no? Entonces esto, procurar una posición antiálgica o el niño es colocado en posición fetal, se le coloca calor en la zona o se le coloca frío en la zona, o el niño es tomado en brazos de su madre, no sé, todo lo que tiene que ver con los cuidados no farmacológicos que fuimos mencionando, que sea el más oportuno en ese momento, ¿sí? Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar nuevamente la escala del dolor pasado un determinado momento y voy a volver a implementarla. Y ahí voy a decir, el niño luego de 40 minutos, 45 minutos, logró conciliar el sueño y duerme en brazos de su madre. Se lo coloca en la cama, por ejemplo. Ahí tenemos como un proceso de atención de enfermería, cortito, sencillo, sin demasiado rebusque, y sin irnos con demasiado pomposidad, pero bien orientado a poder mitigar el dolor y hacer, por ejemplo, que en la necesidad, no sé, en este caso el sueño, puede ser beber y comer, las que vimos ahí o todas las otras, puedan verse satisfechas. Bueno, yo me cansé ya.
Yo hablo un rato y ya me canso. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Quieren decirme algo? Ahí te dejo esas 3 lecturas. Vamos a usar este tiempo que nos quedaría para que puedan leerlo ahora en sus casas, ¿sí? ¿Quieren preguntarme? ¿Quieren comentar algo? Hola, ¿están ahí? ¿Se durmieron? ¿O están? ¿Qué dicen? No, profe, pone David. Bueno, David, si te tengo en la práctica, acordate de lo que te voy a preguntar, entonces. Ay, no, que den veremos. No escribí nada. Yo siempre digo que voy a escribir algo y después no escribo nada. Este, pasaron tantas cosas. Todavía no, tengo que sentarme a escribir algo. La verdad que sí. Pero bueno, por ahí también siento que a veces te tengo como que indagar más y, este, y estudiar un poco más. Pero bueno, por ahí, como yo tengo como así como bastante experiencia en varias áreas, en la corta carrera que llevo todavía, o sea, como enfermera, tuve la oportunidad de estar en varios lugares, conocer también mucha gente, interactuar con mucha gente, entonces eso también me ha permitido tener como cada vez tomar lo mejor de cada lugar donde estuve y de cada persona y compartir experiencias, entonces poder tratar de compartirles a ustedes que recién van a arrancar en esto de poder abrir la cabeza. Abran la cabeza, no se queden con lo que les dice, ni siquiera se queden con lo que les estoy diciendo yo ahora. Indaguen, busquen, repregúntense si esto que yo les estoy diciendo puede ser así o no, o puede ser mejor, o puede haber otra forma. No se queden con lo que le transmiten solamente los colegas que los van a formar cuando ustedes entren a trabajar. Indaguen ustedes, lean ustedes, escúchenlos a todos y compárenlo con la experiencia práctica, eso también es importante. Este, piensen en que nosotros somos, para los pacientes, nosotros somos los abogados para defender su dolor. Somos sus abogados defensores en su dolor, porque todavía hoy hay profesionales que no le creen el dolor a la gente, creen que son exagerados, creen que no puede ser para tanto y hay gente que padece muchísimo dolor. Ustedes no saben a veces cómo los pacientes aguantan y aguantan el dolor. Es impresionante. Y con solo acercarse, tocarles la mano o el brazo y decirle, decime la verdad, ¿tenés dolor? ¿Te duele? ¿Dónde te duele? No puede ser que no te duela. Y a veces ahí se aflojan y largan y te dicen sí, por esto, por aquello. Entonces, muchas veces está en nosotros generar esa relación de confianza, esa relación terapéutica empática o esto de poder pensar que si yo estuviese en su lugar o poder pensarme quizás en alguna situación mía personal que me generó mucho dolor, ¿no? Si me preguntan a mí, mis 2 cesáreas, esas fueron la expresión o la manifestación de dolor más grande que tuve y la verdad que yo no quiero volver a pasarlas nunca más. Y fue mi mayor expresión de dolor y la pasé mal porque nadie me creía que me dolía tanto a tal punto que hice mal, pero me automediqué en la internación porque no se me pasaba el dolor. Este, pero bueno,
uno también tiene que utilizar esas herramientas a veces para ponerse en el lugar del paciente y decir, bueno, no, sí, a ver, la experiencia de dolor es totalmente subjetiva, sí, pero la podemos objetivizar, tenemos herramientas. Entonces podemos ir al profesional que debe de indicarle mayor cantidad de analgesia o rotar la analgesia y decirle, una cosa es que yo vaya y le diga, doctor fulano, ¿sabe que el paciente tal le duele? Me dice que le duele. Ajá, bueno. ¿Y le administraste tal cosa que tiene indicada? Sí, se la administré. Y no, me dice que le duele. A que yo vaya y le plantee la situación un poquito más concreta y le diga, el paciente tal, le administré tal medicación porque valoré un dolor de tanto, luego de 40 minutos volví a valorarlo y el paciente está taquicárdico, taquipnéico, llora, no se consuela en brazos de su mamá, está agitado, está hipertónico, por lo tanto, volví a valorar, me dio tanto el dolor, así que habría posibilidades de poder administrar, incluso hasta podemos sugerir, ¿no? También con mucho cuidado, pero podemos llegar a sugerir, ¿podríamos llegar a administrar esta otra combinación? ¿O qué le parece esto? Entonces yo ya llevo una valoración más completa, llevo una mirada mucho más objetiva de la situación, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? No, profe, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar como les dije al principio, con Tani, porque ya son casi 2 horas y la verdad que el otro día fue bastante intenso y hoy también, y yo sabía que lo de por ahí, lo de insuficiencia renal no nos iba a entrar en estos 2 encuentros. Así que bueno, veremos cómo lo podemos reacomodar, si por ahí Tani me habilita otra clase o si lo hacemos con algún trabajito que no sea demasiado tedioso, más orientado a lo práctico, ¿eh? Como para poder abordarlo. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, yo en cuanto encuentro algún artículo de dolor,